Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a ver las clases y objetos en Python. Así que sin más dilación vamos a crear nuestro nuevo archivo y lo vamos a llamar humano.py. humano.py. Y este archivo que acabamos de crear va a ser la primera clase que vamos a ver en este curso, que se va a llamar class humano. Así que vamos sin más dilación a ponerla. ¿Cómo se declararía una clase? Pues lo primero que tendríamos que hacer sería class humano y pondríamos 2 puntos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es definirla. Def / init, guión bajo, init self. Y bien, de momento hasta aquí. Este init necesita aquí 2 guiones bajos más. ¿Y qué hemos hecho aquí? Aquí lo que hemos hecho ha sido decirle que vamos a crear una clase humano y le definimos una función que lo que le estoy diciendo con el init es que se ejecute siempre que creemos una instancia, y con el self lo que hacemos es que se mande una referencia a sí mismo que se pasa automáticamente. Ahora lo vamos a entender todo, pero vamos, que básicamente lo que conseguimos con esto es que esta función que vamos a declarar ahora mismo se ejecute siempre que llamemos a la clase humano y que se le envíe automáticamente una referencia a sí misma como parámetro self. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahora? Ahora vamos a escribir los parámetros que le vamos a pasar a la clase. Por ejemplo, en mi caso serán nombre, estatura, edad y origen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos parámetros? Ahora lo que vamos a hacer es decirle self.nombre es igual a nombre, self.estatura es igual a estatura, self.edad es igual a edad y self.origen es igual a origen. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues con esto lo que estamos haciendo es decirle, oye, cada vez que te llame o que cree una instancia tuya, esto lo vas a ejecutar. ¿Y qué es esto? Aquí lo que le estoy haciendo es pasarse un parámetro de sí mismo y parámetros de datos que va a llevar, con los que se van a rellenar las variables que tenga. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Oye, yo mismo, mi nombre es el parámetro que me está pasando aquí. Mi estatura es el parámetro que me está pasando aquí. Mi edad es el parámetro que está pasando aquí. Y mi origen es el parámetro que me está pasando aquí. Y luego, este humano, como lo vamos a meter en una variable, ya se quedará guardada y siempre podremos utilizar las variables que guardemos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, vamos a crear otra función, por ejemplo, para humano, que lo que haga sea cumplir años, ¿no? Como hacen los humanos. Pues para esto lo que tendremos que hacer es aumentar un parámetro a través de un método. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Le ponemos aquí una función nueva a la que vamos a llamar cumplir años. Cumplir años. La voy a llamar años para que no haya problemas de ñ. Y le voy a decir que le voy a pasar a sí misma self, que esto, como ya he dicho antes, lo hace automáticamente. Ya veremos cómo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que le vamos a poner es self.edad es plus igual a 1. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a coger el parámetro que tenga ahora mismo en edad y le va a sumar 1. Entonces, ¿cómo podemos usar todo esto de las clases? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esto es muy sencillo. Vamos a crear una clase, un archivo aparte, ¿vale? Al que vamos a llamar usamos humano. .py. Y bueno, en esta clase lo primero que vamos a hacer es importar humano. O sea, todo lo que haya en la clase humano, en este archivo que acabamos de crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? From humano import
y ponemos el asterisco. Entonces con esto ya lo que hacemos es importar todo lo que tengamos en nuestro archivo humano. En este caso es la clase. Entonces vamos a crear a nuestro primer humano. ¿Cómo se va a llamar nuestro primer humano? Se va a llamar Carlos, con lo cual lo voy a meter en una variable que se llame Carlos. Entonces, ¿cómo llamamos ahora o declaramos un humano? Muy bien, pues lo único que tendríamos que hacer sería poner humano, que es el nombre de la clase, y ahora mismo le vamos a pasar los parámetros que le hemos declarado a partir de aquí. ¿Por qué? Porque este self se lo envía a sí mismo automáticamente, es decir, no hace falta ponerlo. Con ponerle aquí Carlos, ponerle que mide 1,86, que tiene 18 años y que vive en Europa, o que es de origen europeo, ya vale. Entonces, si ahora hacemos un print de Carlos, ¿qué nos va a devolver la máquina? Pues ahora lo vamos a abrir. Ahora lo vamos a averiguar. Abrimos una terminal y le damos aquí a Python. Usamos humano.py. Y aquí, como veis, nos devuelve un churro que no sabemos muy bien, pero aquí nos dice, oye, esto es un objeto de humano que está con un churro, que será la posición de los bytes internos que tenga en código binario o hexadecimal. Entonces, como vemos aquí, este es el objeto Carlos, pero le podemos pedir un dato en específico. ¿Cómo? Pues le tendríamos que poner print carlos.edad, por ejemplo, para sacarle su edad. Le damos aquí a un clear y lo imprimimos. Y como vemos ya nos está diciendo la edad que le hemos indicado a Carlos. ¿Para qué nos puede valer esto? Pues esto podemos crear todos los humanos que queramos. Por ejemplo, si creamos aquí un humano que se llame María, podríamos poner María es igual a humano y le ponemos nombre María, mide 1,66, 1,66, tiene 15 años y es africana. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Pues ahora lo que tengo son dos objetos, con lo cual, si pregunto ahora la edad de María, lo que nos va a devolver es la edad de María. Como veis, tenemos un clear y lo ejecutamos. Y aquí nos devuelve la edad de Carlos y la edad de María. Lo que estamos haciendo es crear humanos. Como veis, el parámetro self se pasa a sí mismo, se le asigna el nombre que le hemos mandado nosotros en los parámetros de aquí y se guarda. Pero ahora vamos al siguiente paso, que son cómo creamos un parámetro predeterminado en la clase. Muy bien, pues esto es muy sencillo. Vamos a poner aquí self y lo que vamos a hacer es el nombre del parámetro. En este caso se va a llamar vivo, que este parámetro es el que va a indicar si está vivo o muerto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es darle un valor por defecto. En este caso voy a usar un 0 o un 1. En caso de que esté vivo tendrá un 1 y en caso de que esté muerto tendrá un 0. Entonces, por defecto todos los humanos que creemos van a estar vivos y luego los vamos a poder matar. ¿Cómo? Pues con una función que le vamos a crear aquí. Def muerto. Aquí también le pasamos el self y aquí lo que estamos haciendo es modificar de nuevo un parámetro a través de un método. Esto sería aumentar un parámetro a través de un método de la función, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo directamente, que sería self.vivo es igual a 0. Aquí ya estaríamos matando al personaje. En ese caso, ¿qué podríamos hacer ahora? Pues ahora imaginaros, yo he creado a María y a Carlos y lo que voy a hacer va a ser matar a María. Entonces lo que voy a hacer es imprimir que María está viva y luego lo que voy a hacer es María punto muerto y una
una vez que llame a esta función no le tengo que pasar ningún parámetro, porque como hemos dicho antes, el self ya se autoenvía el mismo. La matamos y ahora volvemos a imprimir su estado de si está muerta o está viva. Volvemos a ejecutar y aquí, como vemos, nos imprime la edad de Carlos, pero después lo que hace es imprimirnos que María efectivamente al crearse se ha creado viva, pero luego le hemos ejecutado la función de muerto y la hemos matado. ¿Qué más podemos ver? Pues, por ejemplo, podemos heredar clases. ¿Qué sería una clase heredada? Pues esto es muy sencillo. Bueno, las clases heredadas son clases que usan clases padre. ¿Qué es una clase padre? Son las que pasan los atributos a sus hijos. Ahora mismo lo vamos a ver muy claramente. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo que se llame programador. Esto es útil. ¿Por qué? Porque un programador es un humano, pero puede tener unas características que no todos los humanos tienen. Por ejemplo, vamos a declararlo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Escribir from humano, que en este caso se escribiría en mayúsculas, y le vamos a poner que importe todo. Y ahora, ¿cómo podemos importar todo? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es, igual que en humano, le vamos a poner class y ponemos programador y entre estos paréntesis ponemos humano. Esto lo que le va a decir es que es una clase que hereda todos los atributos de la clase base, que en este caso sería humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, tal y como hacíamos en humano, lo que hacemos es una función que se ejecute siempre que iniciemos programador init, pero en este caso le vamos a mandar el self y le tenemos que enviar los parámetros que necesita humano y los que necesitaría un programador. En este caso son nombre, son estatura, son edad, son origen, y con esto ya valdría. ¿Cómo hacemos para rellenar estos parámetros sin tener que repetir código? Muy fácil. Llamamos a super, que es decirle, oye, esta clase es la que es mi clase base, es decir, la que le hemos indicado aquí, que es humano. Le damos a punto init para que se inicie y le pasamos los parámetros de nombre, estatura, edad y origen. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que el programador, nada más que se cree, le mande a su clase base los atributos para que los rellene. Como está aquí, self nombre, self estatura, self edad, self origen y self vivo. Pero ¿qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es decir, oye, pues ¿qué más tiene un programador? Oye, pues un programador sabrá lenguajes. ¿Y qué más? Pues un programador también tendrá años de trabajo. Entonces, estas dos que no existen en la clase base, que es humano, lo que vamos a hacer es rellenárselas aquí, que sería self.lenguajes, que se rellenaría con lenguajes, y después self.años, años de trabajo, que se rellenaría con años trabajo. Bien, pues con esto ya tenemos a nuestro programador. Ahora, cada vez que creemos un programador, le pasaremos los atributos de la clase base, que es humano, y de su propia clase, es decir, de los atributos distintivos que tenga programador, y lo que vamos a hacer es crear un humano, pero con más atributos de los que tendría un humano. ¿Cómo lo vamos a ver, por ejemplo? Pues muy sencillo. Para ver la diferencia, lo que vamos a hacer es importar, vamos a borrar esto para que no moleste, y lo que vamos a hacer es importar a programador, que es from programador import, tal y como hemos hecho con humano. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un programador, que va a ser el programador Pepe. ¿Cómo lo llamamos? Pues lo que tenemos que hacer es llamar a programador
al igual que hacíamos con humano, pero esta vez, ojo, porque esta vez lo que tendríamos que hacer sería el nombre, que en este caso es Pepe, la estatura, luego pondríamos la edad, luego de dónde es, su origen, en este caso vamos a poner Asia, y ahora los parámetros que corresponden a programador, como estamos viendo, es lenguajes y años de trabajo. En lenguajes vamos a meter un array que sea un array de texto que ponga PHP, también vamos a poner Java y vamos a poner también JS, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el array. ¿Qué más nos falta? Nos falta los años de trabajo, que en este caso le vamos a poner que Pepe tiene 5 años de trabajo. Y con esto ya habríamos creado a Pepe. Pero bueno, si nosotros ahora ponemos, por ejemplo, print Pepe punto nombre, y también ponemos print Pepe punto y ponemos lenguajes, como estamos viendo, aquí nos imprime ya tanto el nombre como los lenguajes, es decir, el atributo que teníamos en la clase base y el atributo que teníamos en nuestra clase de programador. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora lo que podemos hacer es un método específico para programador, que solo tengan los programadores, que sea imprimir los lenguajes que conoce. Para esto lo que vamos a hacer es poner un def lenguajes conoce y le vamos a pasar como antes el self. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser un programa en, que va a ser una variable que va a ser texto, ¿vale? Y por cada lenguaje que conozca, es decir, por cada lenguaje que haya en self.lenguajes, esto lo que va a hacer es, como ya tiene el atributo de sí mismo, lo que va a mirar es qué valores hay en el array que tiene dentro de lenguajes, y lo que va a hacer es recorrer un for. ¿Y qué va a hacer ese for? Ese for lo que va a hacer es ir rellenando programa en, va a hacer un plus igual a, y el lenguaje. El lenguaje lo que va a hacer es un plus y después le va a sumar una coma y un espacio para que pues después imagínate, imprime PHP, pone coma y espacio. Y por último ya vamos a hacer el print que le corresponde, y lo que vamos a hacer es una cadena F que nos diga es capaz de programar en, y ponemos programa en. Pero ahora, ojo, cuidado, porque lo que le vamos a decir es un 2 puntos y -2. ¿Por qué le ponemos esto? Esto se lo ponemos para que nos borre los últimos 2 caracteres, ya que los últimos 2 caracteres serán un espacio y una coma innecesaria. Entonces ahora, cuando llamemos a print, no, es que no hace falta ni hacer un print. Por ejemplo, Pepe.lenguajes conoce, y ejecutemos este programa. Y por ejemplo, si ponemos un programa, ¿no? Pepe, print Pepe punto vivo, y le decimos Pepe lenguajes conoce, para que nos dé en qué lenguajes es capaz de programar, y después le decimos, oye, pues yo quiero que Pepe muera, y le ponemos muerto. Vale, esto lo que hace es llamar al método que está en humano, pero que ha heredado, porque se lo hemos dicho aquí, que importe la clase humano y que su clase base era humano, va a morir. Y si volvemos a imprimir a Pepe vivo, es decir, copiamos este código de aquí y le volvemos a poner aquí Pepe vivo, pues lo que está haciendo es, nos dice que está vivo, los lenguajes que es capaz de programar, y luego lo mata y nos dice que está muerto, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es capaz de
coger tanto funciones como atributos, o sea, como variables y las variables de la propia clase que hemos creado de programador. ¿Qué más podríamos hacer? Pues por ejemplo, esto de programador puede ser inútil. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos poner debajo de humano directamente aquí y usar el programa tranquilamente sin necesidad de importar un programador y solo importando humano, lo que hay en el archivo humano. Esto funcionaría exactamente igual. Como veis, no hay ningún problema. Entonces podríamos crear un archivo con todas nuestras clases, si fueran pequeñitas como esta, si fueran más grandes. Yo sí que haría un archivo de clases y pondría una clase para cada cosa, pero si es una clase así pequeñita, con un método pequeñito, podéis hacer perfectamente esto. Un humano, que es la clase base, y luego la clase programador, y podríamos crear aquí debajo la clase albañil. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis entendido todo, dar a like, suscribiros si no lo estáis y chao chao.